Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven aquí en mi jardín. Saludo a los radiovidentes que nos escuchan y nos ven en el norte, en Antofagasta, los que nos siguen en Viña del Mar y Valparaíso, en la quinta región, también en la región metropolitana. Un saludo especial a los radiovidentes del sur, a los de la frontera, a la ciudad de Temuco, y más al sur todavía, los auditores y radiovidentes patagónicos que nos siguen en Punta Arenas. Hoy día es 29 de julio del año 2024 y hay que marcar la fecha porque hay fechas que están cerca a momentos históricos y probablemente ayer fue un momento histórico en la historia de Venezuela. Un momento histórico que pudo haber sido el comienzo de una apertura, de un regreso, un reencuentro con la democracia del pueblo venezolano y del pueblo venezolano consigo mismo. Lamentablemente, a medida que íbamos mirando y con mucha atención desde Chile, en los noticiarios de televisión, los acontecimientos, la demora en el recuento de los votos, empezamos como a tener la misma sensación que habíamos tenido en la época de la dictadura del gobierno de Pinochet, cuando en ese famoso plebiscito el gobierno se demoraba en dar los cómputos, pasaban las horas, no aparecía nadie, había un silencio y ya todos temíamos que iba a haber un fraude. Pero un general que entra al Palacio de Gobierno a La Moneda, el general Matei de la Fuerza Aérea, es abordado por un periodista y le pregunta al general cómo ve todo lo que está pasando y dice, ha ganado incontestablemente el no. Ahí cambiaba la historia y si hubo la tentación, que la hubo probablemente, de variar los resultados, esa fractura que se produjo en ese momento inesperada al interior de las Fuerzas Armadas permitió que Chile se reencontrara con su democracia. Es lo que esperábamos de verdad por el afecto que le tenemos al pueblo venezolano, que ocurriera ayer y lamentablemente no ocurrió. Más bien se pareció esa noche a la noche oscura del alma de la que habla San Juan de la Cruz. La noche oscura del alma del pueblo venezolano que está sufriendo lo que significa no poder ejercer ni siquiera su derecho a voto, de que su voto no le sea robado. Se le han robado tantas cosas a los venezolanos, la libertad, la unidad de la familia, etcétera. Y hoy día necesitamos saber qué pasa, qué está pasando. ¿Hay esperanzas? ¿Se cerraron las esperanzas? ¿Qué pasa en Venezuela? Y hoy día me acompaña en mi jardín Rafael Uzcategui. Él es sociólogo venezolano, actualmente reside en México, fue coordinador general de Provea, una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de Venezuela, y hoy es director del Laboratorio de Paz. Ese laboratorio se enfoca en temas de democracia, derechos sociales y no violencia. Las líneas de investigación de Rafael Uzcategui son el interés de la democracia, autoritarismo, movimientos sociales y estudios culturales. Rafael, un gusto de que hayas venido a este austral jardín en la Finisterrae, acá en Chile. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Desde el Jardín. Gracias a ti, Cristian. Encantado de hablar con tu audiencia chilena, con el cual le tenemos mucho afecto. Tengo muy bonitos recuerdos porque he estado varias veces en Santiago. Y bueno, y además agradeciendo el interés por lo que está sucediendo en mi país. Oye, Rafael, tú escribiste un artículo antes de la elección que decía 15 razones para la esperanza. Yo te pido que ahora me des una. Yo ayer, te quiero confesar algo, en la ansiedad esperando los resultados, era tarde, estábamos con mis hijos, todos mirando con mucha atención y comentando, hubo un momento que me vino una angustia. No quise escuchar ni ver a Maduro, no quise escuchar su discurso y apagué todo. Y me desperté hoy día y todavía sigo con una sensación un poco de desesperanza, si trato de ser realista, porque
yo creo que todos tuvimos esperanza, los venezolanos lo tuvieron, nosotros también, que queremos al pueblo venezolano. Una razón para la esperanza, Rafael, hoy día, ¿la hay o no? No, no, siguen habiendo no solamente una, sino varias. Y una es que el pueblo venezolano ha decidido cambiar y ha decidido seguir comprometido con la democracia y con los derechos humanos. De hecho, durante el día de hoy hemos registrado 92 protestas diferentes. En este momento que estamos hablando, que son las 8 de la noche en Venezuela, hay, bueno, confrontaciones entre manifestantes y las fuerzas de la autoridad. Lamentablemente tenemos ya registrado 4 personas asesinadas durante la jornada de hoy en estas confrontaciones. Y además ya tenemos 11 personas por lo menos que han sido registradas como heridas por las fuerzas de seguridad. Entonces, pero la gran diferencia, y yo creo que, no sé si, no recuerdo si lo decía en ese artículo, es que este cambio, este deseo de mejorar las condiciones de vida, de nuevo construir una Venezuela que sea un proyecto para todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminación, está siendo protagonizado por los sectores populares. Es decir, las personas que hoy están en la calle son las personas que hasta el día de ayer, hasta antes de ayer, tuvieron esperanzas y expectativas con el proyecto bolivariano, los sectores populares. Siempre que se iba a expresar y finalmente se expresó el día de ayer la rebelión electoral del chavismo, del pueblo chavista contra Nicolás Maduro. Y bueno, y ese es el pueblo que está hoy en la calle, que está movilizado, que está protestando. Bueno, han derribado 2 estatuas de Hugo Chávez, una en Calabozo y otra en la ciudad de Coro. Y hoy también han estado, digamos, hay muchos ataques contra los símbolos de la dominación y el poder, contra la propaganda electoral que quedaba de Nicolás Maduro en la calle, ¿no? Entonces, bueno, hoy hay una situación que podemos calificar de insurreccional o de una protesta popular masiva en Venezuela que seguramente se va a mantener en los próximos días. Entonces, ese anhelo, esas ganas de transformar la realidad para mejor, digamos, es para mí la principal razón para la esperanza, que no ha sido doblegada a pesar de este escandaloso fraude electoral. Rafael, hubo movilizaciones importantes en Venezuela en un tiempo y también hubo muertos, hay mártires de esas manifestaciones, lo recordamos perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que cambia en este escenario? Tú dices que una parte importante de la base, por decirlo así, la base popular, tú dijiste bolivariana o chavista o del chavismo, se rebeló ahora contra el poder de Maduro. Ese sería el elemento nuevo. Pero ¿qué elemento nuevo hay en donde se decide el poder? ¿Hay algún elemento nuevo en la asociación de las Fuerzas Armadas? ¿Hay algún quiebre al interior del poder mismo, digamos, hoy día? ¿Hay algún elemento que pueda cambiar esto? Porque todos sabemos que las manifestaciones, lo vimos también en la época de Pinochet, se pueden mantener, pueden haber movilizaciones, pero el gobierno puede resistir. Y al final la gente se cansa si no hay resultados, si no hay cambio. Sí, la verdad es que la gran sorpresa del día de ayer es que nosotros esperábamos que una avalancha de participación, que efectivamente se registró, porque hay que recordar que tuvimos el 59% de participación cuando ya iniciamos el proceso electoral con un 20% de abstención estructural. Hay que recordarle a la audiencia que 4.200.000 venezolanos no pueden votar, no les permitieron votar y que se encuentra hoy en el exterior, ¿no? Y en este registro electoral que se hizo para estos venezolanos en el exterior, apenas 502 se pudieron registrar por todos los obstáculos que le colocaron para él. Entonces, iniciamos con un 20% de abstención antes de que votara la primera persona y a pesar de eso, tuvimos un 59% de participación, que es una cifra bastante buena. Y las cifras extraoficiales de los exit pool que se manejan dan 22 puntos de diferencia al candidato Mundo González sobre Nicolás Maduro. Entonces, nosotros pensamos que esa movilización masiva, que esa diferencia de más de 2 millones de votos entre uno y otro, iba a generar un hecho político de tal importancia que iba a obligar a las Fuerzas Armadas y algunos sectores que pensábamos más democráticos dentro del chavismo a avalar, a permitir una transición, y lamentablemente eso no ocurrió, ¿no? Es decir, estas fracturas que siempre hemos esperado, estas divisiones, como lo que tú relataste al inicio sobre lo que había ocurrido en el plebiscito en Chile, bueno, era algo similar a lo que nosotros esperábamos, que bueno, por oportunismo, por pragmatismo o por conciencia cívica, por cualquiera de las razones, sectores de la coalición dominante permitieran una transición, y eso no ocurrió.
no ocurrió. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se espera hoy? Bueno, se espera que la suma de la presión de la comunidad internacional que está solicitando un conteo transparente de los votos, ¿no? Que no existe, la publicación de las actas de las diferentes mesas de votación, que tampoco ha ocurrido, ¿no? Más la movilización de calles, pero especialmente alguna actitud por parte de las Fuerzas Armadas que exija, que permita, bueno, que se reconten los votos y que se den unos resultados reales, lo que pudiera permitir. Pero eso es lo que teóricamente, ¿no? Los hechos están en pleno desarrollo en este Sí, momento claro. La, la, y, la, y, y ojalá, la pre- digamos, que alguien en las Fuerzas Armadas evite, digamos, que haya mayores víctimas, porque al final, bueno, estamos hablando de personas que están siendo asesinadas y que están siendo malogradas en este momento. Rafael, el tema importante aquí saber, a ver, es saber si Corina Machado y Edmundo González tenían un plan B. O sea, me imagino que entre los escenarios posibles estaba que finalmente Nicolás Maduro y la cúpula política del gobierno actual, digamos, no reconociera los resultados e hiciera un fraude. Ahora, no nunca se esperó un fraude tan grosero, digamos, tan gigantesco. Yo creo que un fraude inédito en la historia por la cantidad de votos que se robaron, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son millones de votos, ¿no? No es que hayan robado 100.000 votos, 150.000 votos, 50.000 votos, son millones de votos. Ahora, ¿cuál es la estrategia, cuál es el plan B, crees tú, político de Corina Machado y Edmundo González, que tiene una tremenda responsabilidad porque despertaron una expectativa y una esperanza en el pueblo venezolano el día después de la elección, sobre todo pensando que es difícil o sería extraño que Nicolás Maduro accediera a que se revisaran las actas cuando ya sabemos y Corina Machado ya sabe que ella hoy día dijo que ya tenían las actas, digamos, ¿no? Que tenía el registro. Que diga, ah, sí, cometimos un fraude, lo lamentamos, vamos a corregir el rumbo de lo que hicimos. Ya eso sería el delirio total, digamos. Si ya tuvimos un realismo mágico, esto ya sería realismo mágico amplificado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Rafael? Mira, la verdad es que siempre, hasta último minuto, estaba el temor de lo que nosotros en Venezuela le denominábamos el zarpazo, ¿no? Que era como el intento último minuto de arrebatar una victoria, bueno, que todas las encuestas, en la cual todas las encuestas serias y de firmas reconocidas en Venezuela coincidían, ¿no? Entonces, lo que se temía, ¿no? Lo que se temía era que anularan una de las tarjetas que estaba postulando Mundo González y que eso iba a generar una confusión en el electorado y por allí se iban a perder muchos votos, digamos, más otras estrategias que el gobierno desarrolló para intentar disminuir la brecha. Y siempre hubo como la convicción, y eso lo dijeron muchos analistas, que si la brecha era menor de 500.000 votos era un escenario favorable para un fraude tradicional, digamos, ¿no? Entonces se hizo mucho esfuerzo en estimular el voto, en primer lugar, en garantizar una movilización de los electores a los sitios de votación, porque hay que decir que más de 600.000 electores fueron cambiados en los últimos días de sus centros de votación tradicionales hacia otros lados, ¿no? Y eso también intentaba que hubiera confusión y que hubiera, digamos, una disminución de la cantidad de votantes. Entonces, se hizo pues mucho esfuerzo en esta movilización, en que finalmente la gente pudiera votar, que estuviera educada cómo tenía que hacerlo. Pero, y además había mucho temor que el proceso de votación fuera lento, ¿no? Que el despliegue de los militares, que en Venezuela se llama el Plan República, que ellos son los que están en todas las mesas de votación, bueno, pues supervisando, cuidando el proceso de votación, bueno, que ellos también generaran obstáculos o que hubiera la actuación de los civiles armados para intimidar, para amedrentar a los votantes. Entonces, fue muy curioso porque hasta las 2 de la tarde tuvimos un proceso electoral bastante tranquilo. Hubo situaciones, ¿no?, de tensión en algunos sitios. De hecho, todos los reportes que estaban llegando era que la gente estaba votando con relativa rapidez. Sí hubo algunos centros de votación que abrieron sus puertas tarde o que donde se presentaron problemas. Por ejemplo, en la ciudad de Maturín tuvimos un ataque de civiles armados contra un centro de votación y hirieron a una persona de tercera edad. Pero para el conjunto del proceso eran hechos aislados, ¿no? Y la verdad es que estábamos como muy expectantes de qué iba a pasar cuando comenzaran a cerrar las mesas de votación, luego de las 6 del día, luego de las 6 de la tarde, cuando ya no hubieran votantes en la fila y comenzaran ese proceso, ¿no? Entonces, pero fue allí precisamente donde hubo el diseño del fraude, ¿no?
Yo creo Este, que, por lo que tú me estás contando, sin ser experto en esto, pero justamente me parece que el régimen de Nicolás Maduro quería mostrar un proceso ejemplar, un es proceso correcto. pacífico, la gente votando, extraordinario, uno lo miraba, digamos, la vocación cívica de los ciudadanos yendo a votar impecablemente, todo se respetó, todo perfecto, y tenían preparado el fraude de antes, después, o ellos no sabían que iban a perder o iban a perder por esta magnitud. Yo me imagino que si es un régimen que linda con el régimen totalitario y tienen el control y el conocimiento del país, tienen que haber sabido que iban a perder esta elección y que le iban a perder por mucho, ¿no, Rafael? Sí, sí, la verdad es que siempre especulamos por qué habíamos llegado a ese punto, por qué María Corina Machado seguía libre recorriendo el país, por qué Edmundo González seguía siendo el candidato, y bueno, y siempre teníamos ese temor que a último minuto la situación cambiara, ¿no? Y algunas de las cosas que decíamos era, bueno, ¿qué es lo que está pensando el gobierno? Porque la campaña comunicacional de las autoridades fue muy mala. Además, pensábamos que la propia soberbia, que los propios cámaras de eco, la propia hegemonía comunicacional, los había convertido en víctimas de sus propias mentiras y que ellos pensaban que sí, realmente, como lo decían, tenían los votos suficientes para ganar, ¿no? Pero yo creo que, como tú lo sugieres, habían diseñado entonces un proceso ejemplar para finalmente detectaron cuál era el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Y finalmente el eslabón más débil de la cadena es las actas, ¿no? Que es el papel que entregan a los testigos con el resultado de las votaciones en esa mesa, ¿no? Entonces ellos ahí, bueno, detectaron que si ellos no entregaban esas actas, ¿verdad? Podían finalmente cambiar los resultados y que la oposición no tenga cómo demostrar, ¿no? Entonces hubo muchas tensiones a partir de las 7 de la noche, cuando comenzaron a cerrar las mesas, ¿no? En alrededor del 28% de las mesas sí les entregaron las actas a los testigos, ¿no? Pero en la inmensa mayoría pues hubieron muchas situaciones de tensión y hubo una orden entonces para no entregar este registro, esta constancia a los testigos de mesa de la oposición. Y fue allí donde ocurrió, digamos, todo este cambio tan increíble de los resultados, porque, digamos, en ninguna de las actas que fueron conocidas por redes sociales o por medios de comunicación, mira, en ninguna ganaba Nicolás Maduro. O sea, no hay ningún video de ningún testigo del oficialismo diciendo, aquí tengo el acta y en mi mesa ganó Nicolás Maduro y aquí está el resultado, ¿no? O sea, todos los videos que tú puedes encontrar de la gente contenta porque, bueno, porque había finalizado el proceso de totalización, mostraban un margen, bueno, increíble, de 3-1, de 4-1, de diferencia de Edmundo González en esa mesa de votación. Entonces, bueno, yo creo que ahí hicieron una radiografía y finalmente Nicolás Maduro siempre insistió que en los últimos días que quien iba a generar los resultados era el Consejo Nacional Electoral. Y finalmente, bueno, allí se anunció finalmente, digamos, un resultado absolutamente delirante que no corresponde con lo que ocurrió el día de ayer. Ahora, Corina Machado dice hoy que se ha producido un milagro y aseguran tener las actas. A ver, ¿cómo llegaron a esas actas que supone que no tenían en el día de ayer? Ayer tenían un porcentaje de las actas, pero dice que aseguran ahora tener las actas. O sea, que tienen cómo mostrar que hubo fraude. Eso aseguró hace poco, parece Corina Machado. Mira, cuando se hizo el anuncio de este primer boletín, muchos de los centros electorales no habían cerrado, ¿no? Que eso forma parte del cuadro de irregularidades. Supuestamente, en algún momento la transmisión de los datos se interrumpió, según la versión oficial, ¿no? Hubo un hackeo contra el sistema de transmisión de datos y de apenas del 30 y pico por ciento de actas que tenía la oposición en ese momento, de repente mágicamente aparecieron un 40% más, ¿no? Entonces, y con esas actas, digamos, imaginarias, fue que se anunció un resultado, pero el discurso de María Corina Machado y de Mundo González, cuando reaccionaron a ese primer boletín, fue básicamente llamando a los testigos a permanecer en los centros de votación. Entonces, bueno, lo que podemos presumir es que una cantidad de actas adicionales fueron obtenidas luego del propio anuncio y muchas de estas actas pues habrán sido transmitidas al Comando Central en Caracas durante el día de hoy. Yo creo que eso, digamos, en ese trabajo ellos han hecho mucho foco en las últimas horas, porque precisamente es el único
es el único registro que tienen, la principal prueba para demostrar un fraude, y es por eso que la narrativa oficial, como la del señor fiscal, el señor Tarek William Saab, ha comenzado pues a desmeritar, ¿no? La validez de esas actas como una prueba o como un intento de verificación y de contrapeso de los resultados. Ahora, hemos visto un régimen que está dispuesto a todo. Si alguien está dispuesto a hacer un fraude de esta envergadura ante los ojos del mundo, significa que está dispuesto a todo. Eso es lo que queda claro. Entonces, parece un régimen difícil de desbaratar, un régimen difícil de derrotar en su propia cancha, en su propio escenario. Hay un titular que aparece hoy día en el diario ABC en España que dice: Unión Europea asume su impotencia. Maduro seguirá en el poder como Putin o Lukashenko. ¿Qué piensas tú? ¿Se puede comparar esas dos situaciones o hay elementos en la realidad venezolana que hacen distinta la situación de un autócrata como Putin o Lukashenko, digamos? Que han Sí, persistido. claro, lo que nosotros tememos es que con esta decisión, porque sabíamos que en algún momento los jerarcas del gobierno junto con los altos mandos militares se iban a reunir, iban a ver los resultados e iban a tomar una decisión. Y la decisión en ese momento iba a ser o permitir una transición o asumir un fraude grotesco. Y lo que nosotros creemos es que el país ha entrado al modelo Nicaragua a partir de este momento. Es decir, ese modelo que ha creado Daniel Ortega, en donde en primer lugar no le importa la opinión de la comunidad internacional, ¿no? No le importa estar aislado, no le importa ser condenado, ¿no? Depende menos. Y de hecho, durante el día de hoy se expulsó a los cuerpos diplomáticos del país. Uno de ellos es el cuerpo diplomático de El Cuerpo de Chile. Chile, sí, sí lo supimos, Sí. sí. Sí, Sí. y en segundo lugar, pues un cierre absoluto de las libertades cívicas, ¿no? Como sabes, hay más de 3.000 organizaciones sociales que han sido ilegalizadas en Nicaragua, y nosotros creemos que a partir de este momento va a comenzar una fase de persecución contra el liderazgo social y político del país, y lamentablemente muchos de ellos, bueno, muchos de ellos van a tener que irse de Venezuela para poder seguir preservando su integridad. Así que nosotros más bien nos fijamos para mal, ¿no? Nos comparamos mucho más con Nicaragua que con Rusia o con otras latitudes. Entonces, vuelvo a la primera pregunta. Si ese es el escenario, mira cómo está Nicaragua, ¿no? Nadie ha movido al dictador. ¿Quién va a mover a este otro que tenemos en Venezuela? Sí, la Eh, verdad, sí, es una increíble pregunta que se hace 24 horas después de un fraude que estamos procesando, ¿no? sí, Porque, bueno, en un shock. Los venezolanos están en un shock, yo creo, ¿no? sí, estamos despertando del shock, estamos reaccionando, porque la verdad es que toda la campaña y todo el esfuerzo para llegar el día de ayer tuvo características épicas, ¿no? Sí, Hay sí. que recordar que, por ejemplo, María Corina Machado tiene prohibido montarse en un avión dentro de Venezuela y todos sus recorridos fueron por tierra y eso se convirtió en un acontecimiento, pero en el sitio donde ella se paraba a desayunar, a ese establecimiento lo cerraban luego, ¿no? Como castigo, como intento de aislar, intimidar a la gente para que no se acercara pues a los actos de campaña que fueron extraordinarios y que además hicieron mucho énfasis en los territorios que antes habían sido bastiones electorales del chavismo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso y bueno, muchas otras cosas le dieron una característica épica, una censura increíble, donde la gente se enteraba era por redes sociales o por los chats de WhatsApp, dónde eran el sitio de las concentraciones, cuál era la información electoral, ¿no? Una censura muy férrea, este, donde tuvimos, eh, donde tuvimos 123 detenidos solamente durante los días de campaña formal, y muchos de ellos prestadores de bienes y servicios a la campaña de María Corina Machado y Mundo González. Así que, bueno, haber llegado al día de ayer, bueno, Sí. ya era un asunto épico y decíamos, bueno, ya estamos llegando al final, al capítulo final de esta temporada, de esta serie llamada Venezuela bajo el chavismo. Y fíjate que, bueno, hoy nos despertamos en el primer capítulo de la siguiente temporada, Sí, ¿no? sí. O sea, está claro que la oposición, bajo el liderazgo de Corina Machado, logró sortear todos los obstáculos y logró, de alguna manera, derrotar en cada uno de esos pasos al régimen. Si fue el último paso, que es el único donde fue derrotado en el sentido de que el régimen tenía preparado este ardid y ahí no había mucho que hacer y no había pensado un escenario o una salida en el momento, digamos, que se podría haber hecho, porque el fraude, ¿quién lo hizo finalmente? ¿Quién toma la decisión? ¿Es el Consejo Nacional Electoral? ¿O es el mismo Maduro? ¿Cómo se habrá dado esa conversación al interior del poder? ¿Cómo lo piensas tú? Mira, nosotros siempre nos imaginamos que iba a haber una reunión entre los directivos del Consejo Nacional Electoral
Jorge Rodríguez, que era el jefe de campaña de Nicolás Maduro, y sobre todo el alto mando militar, que es en Venezuela es Padrino López, y bueno, iban a ver los resultados y allí, digamos, iban a tomar una decisión. Sin embargo, yo creo que ya la decisión estaba tomada desde hace tiempo. Efectivamente, bueno, creo que hubo algo de ingenuidad dentro del movimiento democrático en pensar que la masa, que el volumen de la avalancha, pues los iba a interpelar, ¿no? Y bueno, y finalmente no es así. No es fácil ponerse en los pies del monstruo, ¿no? Cuando uno, bueno, intenta racionalizar de otra manera. Pero, bueno, pues finalmente ellos allí tomaron una decisión. Pero, hoy por lo que estamos, cuando pensamos hacia atrás, ya creemos que la decisión estaba tomada, ya ellos sabían cuál iba a ser el resultado y es por eso que dejaron, a pesar de todos los obstáculos que hablamos, que finalmente la votación se realizara, porque ya ellos habían identificado el momento en donde podían voltear los votos y ya, digamos, estaban absolutamente coordinados para ello, ¿no? Lo que uno, digamos, se sorprende es que uno pensaba que había sectores más democráticos dentro del chavismo que, bueno, que no iban a permitir esa situación, había personas que hablaban de sectores institucionales de las Fuerzas Armadas que no iban a permitir una situación así, pero bueno, hoy nos despertamos entonces con esta amarga sensación de que, bueno, de que todas ese escenario posible que habíamos previsto lamentablemente no se cumplió y hoy estamos en una nueva fase, ¿no? De resistencia por fraude y que vamos a ver, digamos, hacia dónde nos lleva, porque, bueno, los acontecimientos se están desarrollando. Hoy hemos tenido 50 reuniones para hablar de lo que sucedió el día de ayer, para entender qué fue lo que pasó y para comenzar a planear una nueva estrategia frente a los desafíos que vienen. Rafael, a ver, lo que más me preocupa a mí es que esto produzca, ya está produciendo, he leído declaraciones de muchos venezolanos acá y en otros lugares, perdimos la esperanza, o sea, el desaliento. Lo que despertó este movimiento fue esperanza. Un pueblo cuando tiene esperanza se moviliza detrás de un objetivo. Si tú pierdes la esperanza, el baile de agua fría, lo que ocurrió ayer, porque la gente realmente creyó que le creyó a sus líderes que esto iba a producir el cambio en paz, y no se produjo. Entonces, qué complicado es esa desesperanza que desde luego desmoviliza. Claro, vemos movilizaciones, por lo que yo he visto, valientes los que se movilizan, estudiantes, son grupos pequeños, acotados, no son multitudes, no es que haya salido toda la multitud a la calle a tomarse el Palacio de Miraflores, que habría sido imparable, ¿no es cierto? Como las multitudes que vimos en la última manifestación de Corina Machado y del candidato Mundo González. Entonces, ¿qué se hace con esa desesperanza, con ese desánimo colectivo que comienza a instalarse? Si yo estoy desanimado, me imagino cómo estarás tú y cómo estará el pueblo venezolano después de lo que pasó ayer. Sí, efectivamente, ya hay dos dimensiones. Una es la emocional, como tú dices, mantener, bueno, el ánimo de la gente arriba. Pero bueno, yo creo que hay elementos que uno pudiera utilizar, porque creo que algunos países, y el presidente Boric ha sido uno de ellos, se ha pronunciado de manera contundente. Entonces, en años anteriores sentíamos que denunciábamos los excesos del chavismo y la gente no nos creía, nos decía que estábamos mintiendo, porque bueno, eran momentos en que había muchísimas expectativas con lo que podía hacer el gobierno bolivariano, etcétera, etcétera. Pero en este momento estamos sintiendo que sí nos creen, ¿no? Y que incluso gente como López Obrador, que es un aliado del gobierno venezolano, también dice, mira, yo también quiero ver que haya transparencia en los resultados, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser un elemento para mantener la esperanza. Pero a mí hay otra dimensión que me preocupa mucho, y es que con este fraude, no solamente se está derrotando a los venezolanos que aspiraban por un cambio, sino a la estrategia electoral bajo gobiernos autoritarios, ¿no? Porque por supuesto esto, digamos, va a repercutir en las estrategias que pueden hacer gobiernos que estén pasando o sociedades que estén pasando por una situación similar, ¿no? Y lamentablemente lo que uno dice es que, bueno, si se cierran los canales institucionales y pacíficos y democráticos para resolver el conflicto, bueno, lo que queda son las situaciones de violencia, las aventuras, ¿no? Y eso, digamos, bueno, por la historia de América Latina sabemos que eso es un camino, bueno, lamentable, bueno, que se lleva consigo pues muchas vidas valiosas de seres humanos. Entonces a mí me preocupa como sociólogo que se haya derrotado un camino electoral, ¿no? Para producir una transición bajo gobiernos autoritarios y que eso, por supuesto, bueno, pues desestimule que en otras sociedades pues se intente entonces cambiar el estado de la cosa a partir de la participación electoral y generar grietas dentro del autoritarismo a partir de la participación de la gente. Ahora, de todas maneras hay que decirlo, como lo decía esto al comienzo, esto es una noticia en desarrollo.
todavía no podemos anticipar, la historia de repente toma rumbos inesperados y salidas que no están ni siquiera en el cálculo, porque no digamos que Nicolás Maduro es una persona, es perfecto en su cálculo. Sí, logró hacer el fraude, pero eso no significa que a lo mejor esto vaya a producir otro efecto colateral que lleve el proceso en una deriva que pueda volverse contra él mismo. Hay que recordar la dictadura de, ¿cómo se llama? López Jiménez, que hizo un fraude. De Pérez Jiménez, sí, hizo un fraude, una fecha y un mes después estaba en el exilio. O sea, por lo tanto hay que dejar abierta también la posibilidad. Yo aquí hice abogado del diablo porque estoy molesto, como estamos muchos chilenos. Quiero transmitirte la solidaridad, el afecto al pueblo venezolano, a todos ustedes, a todos los que han luchado por la libertad en estos meses. La verdad que lo que hicieron fue absolutamente épico. La campaña fue épica, es algo único, yo creo que es único en lo que ha ocurrido ahí. Lo que ocurrió ahí todos los días en las distintas ciudades, con todas las dificultades y los límites que tuvieron, así que de todas maneras hay que mantener igual la llama de la esperanza, o sea, no caer en la desesperanza total. Rafael, yo te agradezco muchísimo haber estado esta tarde aquí, el de Jardín. Rafael Uzcategui, ex coordinador general de Provea, director del Laboratorio de Paz. Un gusto haberte tenido aquí esta tarde en el Jardín y que la esperanza de Venezuela no muera nunca. Gracias, Cristian, gracias por la conversa y gracias por el té en tu jardín. Así que, bueno, seguimos en contacto. Seguimos absolutamente en contacto y siempre atentos a lo que ocurre en Venezuela en los próximos días. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.